de endocrinología. Entonces solamente vamos a recordar lo que ustedes y vamos a interactuar. La clase es dialogar, ¿sí? Y no se afanen tanto en copiar, esto ya se supone que tienen que atender a lo que estamos exponiendo. De todas maneras, el tema es amenorrea. ¿Y la amenorrea qué es? Primero, antes de hablar de amenorrea, que es un problema patológico, vamos a hablar de lo que ocurre normalmente con el ciclo menstrual. La amenorrea, como el título está ahí, pero vamos a repasar un poquito lo que es la menstruación. La menstruación tiene características. Las características son el ciclo, la duración y la cantidad. Si no sabemos esto y las fluctuaciones, las variabilidades que pueda tener, entonces no podemos hablar de alteraciones del ciclo menstrual. Un ciclo, también le podemos llamar intervalo o periodo, y este va de 21 días, pasando por 28 hasta 35 días. O sea, la mujer que puede menstruar cada 21 días, cada 28 días o cada 35 días está dentro de lo normal. No tiene ninguna alteración, si siempre lo hace así. ¿Cuánto debe durar un ciclo menstrual? ¿Cuánto debe durar? Ahí lo dice, de 3, 5 a 7 días. Esa es la variabilidad. No es que todas las mujeres van a tener cada 28 días su ciclo o que su duración tiene que ser 3 a 4 días, no es así. Hay variabilidades que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto es la cantidad que debe menstruar por ciclo? 120 máximo y 80 ml mínimo. Más de esto es anormal. ¿Cómo nos damos cuenta de que está menstruando más de lo debido? ¿Qué le voy a preguntar o qué voy a investigar? ¿Cuántas toallas mojan? ¿Cierto? ¿Cómo voy a saber que está menstruando más de lo normal? Mayor cantidad. Si esas toallitas están bien empapadas de sangre. No. Igual la cantidad de toallitas que usan. Cantidad del sangrado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por la cantidad de toallas usadas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo han llegado a este dato de que se menstrua entre 80 y 120 ml por ciclo los científicos? ¿Qué han hecho? Porque ustedes ya están recibiendo el dato nada más, pero tenemos que saber por qué sucede. Los científicos han hecho lo siguiente. Han pesado toallas secas y después de usarlas las han pesado otra vez y han traspolado a ml. Las alteraciones pueden ser del ciclo menstrual, pueden ser del ciclo mismo, un ciclo corto llamado proamenorrea, que es un ciclo menor a 21 días, un ciclo largo, más largo de unos 35 días, que se llama oxomenorrea. Puede haber alteración de la duración, hemos dicho que debe durar de 3 a 7 días. Esto puede ser llamado, cuando dura más de los 7 días, polimenorrea. Esto es a veces se confunden porque está mal en el Schwartz, en el Schwartz y también en los libros de ginecología. No, sobre todo. Entonces, de la duración, si es un ciclo más de 7 días, le llamamos polimenorrea. Y puede haber una duración menor a 3 días, que es anormal, le llamamos oligomenorrea. La cantidad, la alteración de la característica cantidad, en más se llama hipermenorrea y en menos hipomenorrea. Puede haber una combinación en más de proamenorrea, polimenorrea, hipermenorrea. Ciclo corto, muchos días de duración y mucha cantidad. Esa paciente va a tener problemas, esa mujer va a tener problemas porque está sangrando mucho, con ciclos cortos, sobre todo de anemia, ¿no? Para pérdida de sangre. O en menos, una combinación de oxomenorrea, ciclo largo, oligomenorrea, dura menos de los 3 días y poca cantidad. Serían las alteraciones de las características del ciclo. Ustedes saben que la menarquía, o llamada también menarca, sucede entre los 11 y 13
hasta 15 años tendría que presentarse la primera menstruación, una vez que ya ha completado la pubertad en la mujer. Pero a veces no sucede. Vamos a llamar amenorrea a la ausencia temporal o permanente de la menstruación, del ciclo menstrual, ausencia temporal o permanente. Y lo mínimo que debemos esperar para hablar de amenorrea son la ausencia de 3 ciclos consecutivos. Si no hay esto, si es menor, si es de una ausencia de 1 o 2 meses, ¿qué le llamamos? Eso, falla menstrual, simple y llanamente, ¿sí? Entonces estamos empezando por lo normal y reconociendo lo que puede estar alterado. Bien. Amenorrea se clasifica. ¿Cómo se clasifica la amenorrea? En lo que está ahí. Pueden ser anatómicas y pueden ser anatómicas, se refiere al órgano, principalmente al útero, ¿no? Y funcionales o fisiológicas. Esto compromete todo el eje hipotálamo, corteza, hipotálamo, hipófisis, etc. Ambas pueden ser primaria o secundaria. Las amenorreas por alteraciones anatómicas pueden ser por defectos congénitos, como sucede en las disgenesias gonadales, y por defectos adquiridos en forma de sinequias, alteraciones que pueden suceder después de un proceso inflamatorio intrauterino o una alteración del endometrio por inflamación, infección o lo que fuera. Entonces, esos son los defectos adquiridos para pensar en una amenorrea de causa orgánica. Primarias o secundarias pueden ser. Las funcionales también pueden ser primarias o secundarias. Las funcionales generalmente, ¿cuáles son? Las que suceden la ausencia de la menstruación antes de que inicie la menarca, después de la menopausia y durante el embarazo y la lactancia. Amenorreas funcionales o fisiológicas. Vamos a hablar de la amenorrea primaria. La amenorrea primaria es aquella que no se presenta hasta los 18 años. Hemos dicho que debería presentarse entre los 11, a partir de los 11 años, dependiendo de los factores climatológicos, ambientales, etc. Eso va a variar en nuestro mismo territorio boliviano. Es diferente en el llano, es diferente en el valle y es diferente en el altiplano. No suceden todas las mujeres al mismo tiempo. La causa de esta alteración o de este problema es la alteración en el sistema, todo el eje, ¿sí? Corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario y el órgano blanco que es el útero, y puede ser también por alteraciones en la glándula tiroides y la glándula suprarrenal. Ustedes saben que todo ese conjunto de órganos están implicados en que el ciclo menstrual se realice normalmente. Entre estas causas tenemos a las disgenesias gonadales, también llamada hipogonadismo hipogonadotrófico, el llamado comúnmente infantilismo sexual. Esto sucede por un déficit de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? De la hormona de crecimiento. Si lo presenta la... ¿Me puede presentar todas las fotos en el cuadradito? Hazlo, por favor, eso. Y si lo puedes agrandar un poquito mejor. Sí, ya está. Ya. Ya. Ahí está. Entonces, estamos en que había una alteración de todo el eje y principalmente sucede en las disgenesias gonadales, que se presentan como una alteración en el desarrollo y el crecimiento de las gónadas. Es el llamado infantilismo sexual. Puede haber también por déficit de la hormona de crecimiento, somatomamotrofina, y nos va a dar el cuadro nanismo o enanismo, lo mismo significa. ¿Sí? También puede suceder en un adelgazamiento extremo o en un estado de obesidad extremo.
¿Por qué? Porque va a disminuir la secreción y excreción de la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante hipoficial. La manifestación se puede acompañar este problema con un déficit mental, con retinitis pigmentaria, polidactilia, hipertricosis. Estas características las podemos reconocer físicamente cuando estamos examinando. Y entonces eso nos da un poco de autoridad para decir que la falta del ciclo menstrual es por estas alteraciones. ¿Sí? Bien, sigamos. Existe un síndrome que puede suceder llamado el síndrome de Kalman, que es una distrofia olfativa debido a una atrofia de la corteza olfatoria, y eso va a cursar con anosmia. Anosmia simplemente es la falta o la incapacidad de reconocer los olores, etc. Esto es por falla en el desarrollo, puede haber una falla en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? ¿Cuáles son? Crecimiento de mamas, crecimiento de vello. ¿Perdón? Crecimiento de mama, crecimiento de vellos públicos. ¿Pero qué se llama todo ese proceso? ¿Pubertad? El estado es la pubertad. Pero lo demás, ¿qué es? Pubarca, telarca, menarca. ¿No es cierto? Bien, entonces existe eso. Y si estamos ante una paciente o una mujer de más o menos 16, 17 años, sino que no tiene estas características, pues debemos sospechar algún problema. En el ovario, ¿qué vamos a encontrar? Que va a haber unos folículos primordiales inmaduros. No llegan a madurar precisamente porque no hay las hormonas que corresponden para este proceso. Puede ser también por anomalías genéticas en los genitales, que no van a dar propiamente una amenorrea. Por ejemplo, imperforación himeneal. Esto va a dar lugar a una criptomenorrea. ¿Qué es criptomenorrea? Cripto, el prefijo cripto, ¿qué significa? Oculto, escondido. Se ha formado, sí, la sangre menstrual, pero porque el himen no tiene los orificios que corresponden, entonces se queda retenida la menstruación, no se exterioriza y puede cursar con hematometra, que es la colección de sangre en útero, y hasta hematocolpos, porque puede, como es la última parte anatómicamente, la membrana himeneal, no le deja evacuar. También puede suceder por atresia o agenesia vaginal, total o parcial, y estamos frente al síndrome de Rokitansky-Kirster-Hauser. Puede haber una atresia y agenesia uterina con caracteres sexuales normales, y en estas pacientes vamos a encontrar que sí contienen o tienen la cromatina sexual positiva y su cariotipo es XX46. Por tanto, esta persona es mujer, es femenina, pero por alguna razón no funcionan sus órganos que deben funcionar. Se acompaña muchas veces de anomalías renales. Ustedes saben que el útero, todos los genitales internos de la mujer se desarrollan junto con el tracto urinario, y si hay alguna alteración en el desarrollo y formación de estos órganos, se van acompañados. El problema de feminización testicular es un estado intersexual, llamado también pseudohermafroditismo masculino. Aquí tenemos los caracteres sexuales femeninos aparentemente normales. Hay ausencia de vello axilar y pubiano, por tanto, estamos viendo que no tiene caracteres sexuales secundarios adecuados. Si hacemos un estudio, la cromatina sexual es negativa, por tanto, este individuo es varón. El cariotipo es XY46. Por tanto, ha de haber ausencia de útero, vagina ciega, la gónada es masculina, pero puede estar en el interior de la cavidad pélvica y no se ve en el exterior, y entonces tenemos que empezar a investigar mediante el laboratorio. Los niveles de testosterona son normales. ¿Por qué? Porque este individuo es varón.
es el llamado pseudohermafroditismo masculino. El otro caso es el pseudohermafroditismo femenino, llamado también síndrome adrenogenital. Esto es debido a la falla, el déficit de una enzima, de un fermento que es la 21-hidroxilasa, pero en la glándula suprarrenal. Ustedes saben que todas las hormonas esteroideas se generan, derivan del colesterol, y en eso tiene que tomar parte la glándula suprarrenal. Entonces aquí existe una falla en la síntesis de cortisol, va a haber aumento de la glándula adrenocorticotrópica y de los 17 cetosteroides. Los 17 cetosteroides son las hormonas, ¿qué hormonas? Estrógeno, progesterona, todas las hormonas suprarrenales, etc. Aquí también ha de haber una estimulación de la corteza y va a haber aumento de las hormonas androgénicas. Si hay aumento de hormonas androgénicas, sobre todo testosterona, la paciente va a cursar ¿con qué? Con hirsutismo. Es el primer dato que vamos a encontrar. Y va a haber una disminución de las gonadotrofinas hipofisiales. Eso lo detectamos mediante estudios de laboratorio. Aquí el fenotipo es masculino, pero el fenotipo, estamos hablando, los genitales externos están virilizados. Aumentan mucho el tamaño y el volumen de los labios mayores, que hacen parecer que fueran testículos. Hay una hipertrofia de clítoris y hay una estenosis vaginal. A veces es un fondo de saco ciego, pequeñito, de poca profundidad. Esto es, además, pero los genitales internos están normales. Está el útero presente y los anexos también. En estas pacientes la cromatina sexual es positiva y el cariotipo es 46XX. Por tanto, este individuo es mujer, solamente que está virilizado. La disgenesia gonadal. Sí, aquí existe una ausencia de células germinales en la gónada, en el ovario no hay células germinales, no se forman los folículos, los genitales externos están hipoplásicos o infantiles, de acuerdo a la edad que tenga la paciente. Hay aumento de las gonadotrofinas hipofisiales. Aquí el cariotipo es 45X0, que es típico del síndrome de Turner, que vamos a hablar ahorita. Y pueden haber otros grupos celulares que pueden acabar en mosaicos. Entonces eso ya es un estudio mediante laboratorio. Existen tres formas de esta disgenesia gonadal. Una de ellas ya hemos dicho, el síndrome de Turner. Las pacientes cursan con enanismo, infantilismo sexual y malformaciones extragenitales. Pueden haber polidactilia, el hipertelorismo, todo lo que saben ustedes respecto al síndrome de Turner, que han de llevar en genética. La disgenesia gonadal pura, sin malformaciones, pero no tiene estos problemas de no tener menstruación, están dentro del síndrome de Schreier. Y la disgenesia gonadal con enanismo, el síndrome de Rose. Generalmente ocurre con todo lo que hemos dicho y son las tres formas que tiene este tipo de problemas. Ya. Amenorreas secundarias. Ya hemos hablado de las amenorreas primarias. La amenorrea secundaria puede ser de origen orgánico, implica el útero, y puede ser por destrucción del endometrio debido a radioterapia, legrados uterinos frecuentes, muy excesivos, que han quitado toda la capa basal del endometrio. Las famosas cauterizaciones, que no debían llamarse así, sino electrofulguración, pero puede suceder que les hayan realizado eso a las pacientes. Infecciones que pueden ser virales, bacterianas y parasitarias, principalmente entre las bacterianas está la tuberculosis. Debemos indagar siempre sobre ese tema si la paciente está cursando con una amenorrea secundaria. Estas
infecciones, estas inflamaciones van a ocasionar la formación de adherencias dentro del útero. Por incremento de la fibrina van a formarse adherencias llamadas sinequias y nos vamos a enfrentar con el llamado síndrome de Asherman. Entonces la paciente de un momento a otro va a dejar de, si ha pasado por estas situaciones, va a dejar de menstruar, va a tener mucho dolor, sí, en los periodos que corresponden al ciclo menstrual, pero no va a haber exteriorización de la sangre menstrual. Eso se investiga mediante, no tanto por ecografía, a veces la ecografía no sirve mucho. Entonces, cuando sospechamos eso, pedimos una histerosalpingografía, que es una radiografía del interior del útero aplicando un contraste. Y entonces ahí nos muestran todas las adherencias. En este caso, si realmente corresponde a un síndrome de Asherman, se tiene que hacer un tratamiento por histeroscopía. Actualmente contamos con eso, se quitan las adherencias y se aplica un dispositivo para que no se peguen otra vez las paredes uterinas. Y entonces va a volver a desarrollar el endometrio y va a volver a tener ciclos menstruales no tan normales, pero sí los va a tener la paciente. Se piensa también que hay patología cervical. Si ustedes se fijan, acá si hay infección, si hay estas situaciones, no es precisamente porque esté funcionando el eje hormonal mal, no, sino porque la patología cervical, por ejemplo, por conización, la famosa conización que realizan, en que no estoy de acuerdo, si estamos hablando de tratamientos de patologías cervicales, una electrofulguración puede crear mucha fibrosis, mucha reacción al procedimiento y entonces puede causar estenosis y obliteración total de la cavidad uterina, vaginal, etc. Pero esto aquí se forma la sangre menstrual, no más que no tiene cómo evacuar. Pero pueden ser causas de amenorrea. Otra amenorrea secundaria que es de origen ovárico es por insuficiencia ovárica debido a la falla de todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, etc. Este problema puede cursar con ciertos síntomas que hacen parecer propios de la menopausia. Pueden haber crisis vasomotoras como calores, sofocos, sudoraciones, parestesias, disestesias como calambres, etc. Adormecimientos. Puede haber esto se debe ¿a qué? A un déficit enzimático de la 17-alfa hidroxilasa, una enzima, que nos va a dar el famoso síndrome de ovario resistente. Puede haber defectos de las proteínas receptoras de gonadotrofinas hipoficiarias por defecto genético o destrucción autoinmune. Es otra causa que hay que investigar. Hay ciertos tumores de ovario que pueden condicionar amenorrea, que son los productores de hemorragia, de hormonas androgénicas o masculinizantes. Entre estos están los androblastomas, los tumores de células lipoideas y de la granulosa, y tumores del estroma funcionante del ovario. El ovario tiene 3 estructuras diferentes. Si ustedes ya han llevado tumores de ovario, tienen que acordarse la anatomía del ovario. Entonces, cada una de estas estructuras va a generar tumores de diferentes alteraciones funcionales. Los famosos poliquistes que da el síndrome de ovario poliquístico actualmente, o síndrome de Stein-Leventhal, generalmente se considera que tiene un origen central, desde el hipotálamo, hipófisis, hasta la parte periférica del ovario. Actualmente se explota mucho comercialmente este problema. Apenas les encuentran alguna situación que hace sospechar que hay quistes en el ovario, dicen, tienes quistes, son muchos y hay que operar. Incluso a jovencitas les proponen eso. Y eso está en contra de toda ética profesional, porque no siempre corresponden a quistes en el ovario. Generalmente son folículos que el ultrasonidista no los sabe describir o no los puede describir y menos reconocer. Entonces, para eso necesitamos que el médico general, sobre todo el especialista, pues sepa leer, sepa interpretar el estudio ultrasonográfico que les han pedido o que tiene la paciente.
El síndrome de Stern-Leventhal no es solamente la presencia de probables quistes en el ovario, se tiene que acompañar de una signología importante que el médico tiene que saber reconocer. ¿Qué es? Que incremente el peso que tiene. Segundo, que vaya disminuyendo los ciclos menstruales, se vayan perdiendo. Tercero, que se llene de vello, o sea, hirsutismo o acné. ¿Y qué ocurre actualmente? Toda jovencita que está con acné, le dicen, tu ovario debe tener quistes, y entonces les mandan a Estados Unidos y luego me mandan, o no nos llega, que debemos darles tratamiento hormonal. Estoy en contra de eso. No hay tal tratamiento hormonal, siempre y cuando que estemos seguros de que no es precisamente poliquistosis ovárica. Pero ya les digo, eso se explota mucho comercialmente. Y hay que ver todo el contexto del famoso síndrome de poliquistis ovarios. Bien. Amenorrea secundaria de origen hipotalámico hipoficial. Generalmente son tumores. Tumores que pueden ser adenomas en la glándula hipófisis, ¿no? Adenomas basófilos, eosinófilos, como ustedes han aprendido eso en endocrinología. Craneofaringiomas pueden haber gliomas del quiasma óptico, y la paciente va a tener ciertas alteraciones visuales, hasta del tercer ventrículo van a haber ahí tumores del seno esfenoidal, meningiomas. ¿Cómo detectamos esto? Mediante una radiografía con incidencia craneal en diferentes orientaciones. Lo que sí va a presentar en general la paciente ha de ser aumento de la hormona prolactina, por tanto va a tener, ¿qué cosa? Si aumenta la prolactina. La ¿de acuerdo? Puede haber una amenorrea secundaria por lesiones no neoplásicas. Aquí tenemos este carácter de origen infeccioso, como los gomas sifilíticos. Desgraciadamente, la sífilis no en forma sistemática no se investiga. Pensamos, o algunos piensan, que este problema no se presenta más, y sí es común en gente adulta. En gente adulta nos ha tocado ver que por rutina les pedimos un RPR, sin embargo sale positivo. Esto está demostrando que tal vez en su juventud, en algún momento de su vida, han contraído la sífilis y no se han tratado como corresponde, y entonces llega a un tercer estadio porque es un tercer estadio, ¿no es cierto? Ustedes saben, y conformación de gomas a nivel neurológico. Tuberculosis también es una causa de amenorrea, porque destruye la tuberculosis y destruye el endometrio, por tanto no ha de haber ciclo menstrual. Casos de meningitis y meningoencefalitis también pueden condicionar ciertas alteraciones a nivel uterino. La hidrocefalia por obstrucción del acueducto de Silvio, el aneurisma de carótida interna, traumatismo cerebral, panhipopituitarismo por isquemia, todas estas condiciones pueden determinar la ausencia de ciclo menstrual. Esto, el panhipopituitarismo por isquemia hipoficiaria, que nos da el síndrome de Sheehan, es común, es corriente encontrar en pacientes de qué tipo. Pacientes que han tenido una cesárea, han tenido un parto que se ha complicado con una hemorragia intensa, la paciente ha sangrado por demás, y por tanto el primer órgano que se va a afectar en las hemorragias, sobre todo de origen obstétrico, va a ser el riñón, causando insuficiencia renal. Pero también a largo plazo, a mediano a largo plazo, va a afectar la glándula hipofisiaria. Y entonces va a empezar a fallar la producción de hormonas, y vamos a estar frente al síndrome de Sheehan. En obstetricia la patología hemorrágica es muy frecuente, y hay que saber atenderla rápido, no dejar sangrar a las mujeres, no dejar sangrar, eso es lo que tienen que captar como mensaje. Pero sin embargo, ya sea que sangren por cualquier situación, no saben qué hacer los médicos generales, y deberían saber. No es de especialidad atender una hemorragia en el embarazo. Sí tienen que hacer las medidas importantes, las medidas fundamentales para evitar que esa paciente
sangre tanto y que se comprometan estos órganos, riñón e hipófisis a largo plazo. El riñón puede ser a corto, mediano o largo plazo, pero puede causar esto que estamos viendo por isquemia hipofisiaria en el síndrome de Shiga, que han visto también y se ve en otros síndromes. La amenorrea secundaria a insuficiencia aislada de secreción de las gonadotrofinas hipofisiarias de origen puede ser psicoemocional en casos de depresión, la anorexia nerviosa, el estrés, desnutrición y obesidad extremas. Puede suceder, ¿en qué momentos puede suceder esto? Depresión, no sé por qué se podría deprimir una mujer en esta época que es tan demandante de todas las cosas, nos vamos a dar el lujo de deprimirnos. No, no es cierto. Entonces, a esto hay que considerarlo entre comillas. La anorexia nerviosa también son alteraciones que yo creo que es de gente ociosa, discúlpenme, pero empiezan a vomitar, a hacer todo lo que come. Es un problema que hay que tratarse junto con un psicólogo o psiquiatra inclusive. El estrés sí, como les digo, esta vida actual es muy demandante y cualquier situación podría estresar a las mujeres. Por ejemplo, que esté trabajando de noche, que haga turnos pesados si es en cualquier trabajo que realice, etcétera, le puede estresar, o algún problema que tenga en familia, ella misma, etcétera. Podría causar eso, la falta. En situaciones de guerra, felizmente no tenemos en nuestro país mucho esa historia, pero en situaciones de guerra las mujeres dejan de menstruar por el estrés debido a la situación misma de la cuestión bélica. La desnutrición, hay mujeres que están muy enflaquecidas, puede causar que no venga la menstruación por eso, y el extremo opuesto, que es la obesidad. El consumo de ciertos fármacos como la reserpina. ¿Qué es la reserpina? ¿Qué pasó? ¿Qué es la fenotiazida? Y anticonceptivos, que consideramos que algunos anticonceptivos pueden causar en forma iatrogénica la falta de ciclos menstruales. ¿Cómo qué? Específicamente. Lo común que ahora es común ver que recetan a pasto, incluso a jovencitas, la progesterona. Progesterona sintética a altas dosis lo tiene el implante y es una sola hormona. Lo tiene la píldora del día siguiente o de emergencia. Tiene la inyección trimestral. Sin embargo, están manejando eso muy, muy irresponsablemente, diría yo, y están administrando a jovencitas ese tipo. Puede causar amenorrea. Porque ¿qué es la progesterona? ¿Qué hace la progesterona sobre el endometrio? ¿Por qué va a ir perdiendo ciclos menstruales en la mujer? Atrofia, doctores, atrofia el endometrio. Por tanto, va perdiendo ciclos menstruales en forma progresiva y paulatina. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si queremos dar un anticonceptivo, pues las recomendaciones que usemos las dos hormonas con las que funcionamos las mujeres, que remeda un ciclo menstrual, que no nos hace perder estrógeno más progesterona. Así funcionamos, ¿no es cierto? No sé por qué inventaron esto de la progesterona sola, pero ahí está. Es una amenorrea de carácter iatrogénico. Amenorrea de origen suprarrenal. Se ha dicho que la suprarrenal es considerada la tercera gónada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las otras dos? Estamos hablando de gónada. Los ovarios y los testículos. Bien. Bueno, aquí tenemos, puede ser por hipofunción, el síndrome adrenogenital, por hiperplasia congénita de la glándula suprarrenal, o incluso puede provocar tejido suprarrenal ectópico. Generalmente vemos eso en las personas que tienen carcinomas bronquiales. ¿Qué tiene que ver esta localización? Sin embargo, se ve tumores de esófago, hígado, páncreas, médula. O sea, como ustedes saben, las glándulas, las hormonas esteroideas de origen suprarrenal controlan todo en la función del organismo. Tanto las cuestiones hídricas, las cuestiones de los elementos que pero puede suceder que se presente amenorrea en estos casos.
El famoso síndrome de Cushing siempre va a cursar con amenorrea. Hirsutismo, obesidad, puede tener una hipertensión arterial sistémica, el diabetes va a desarrollar y osteoporosis. Esto es por una falla en el aumento o la superproducción de 17 hidrocórticos esteroides y los 17 cetosteroides. Todas las hormonas que producen la glándula suprarrenal están en incremento y entonces esto ya depende de un tratamiento endocrinológico para corregir el síndrome de Cushing. Lo contrario, la enfermedad de Addison va a cursar con amenorrea, una debilidad extrema de la persona, un enflaquecimiento también extremo y lo principal, la pigmentación. Tienen un color, esos pacientes tienen un color igualito que las nefrópatas, un moreno terroso, ¿no es cierto? Entonces de ese modo podríamos sospechar que pues, estamos ante una situación así, entonces investigamos mediante el laboratorio. A nivel tiroideo también puede haber ciertas alteraciones en la hiperfunción, mucha producción de tirotropina coriónica, o digo, tirotropina hipofisiaria y la misma tiroidea, y entonces hace funcionar mal por cantidad elevada. Lo contrario también puede, pero es más frecuente que el hipotiroidismo curse con amenorrea, no tanto el hipertiroidismo. Y entonces investigamos. Otras amenorreas, como está el síndrome de Chiari-Fromm, que también va a cursar con amenorrea, pero esto es propio del puerperio. En el puerperio ya saben ustedes que se pierde el ciclo menstrual si es que da lactancia. Pero si no da, tendría que presentarse actualmente el ciclo menstrual. Si no sucede, esto también se debe a hemorragia e isquemia hipofisiaria y va a cursar siempre con amenorrea más galactorrea. El síndrome de Argos del Castillo-Forbes, sin relación con el parto y el puerperio, sí va a cursar con amenorrea y galactorrea también. Entonces hay que hacer una diferenciación respecto al momento en que se encuentra el puerperio. Bien, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ahí lo dice, es difícil. Hay que sospechar, hay que presumir, hay que analizar y razonar qué puede tener la paciente. Entonces vamos a hacer una anamnesis muy detallada, dependiendo de cómo venga la paciente. Debemos investigar sobre antecedentes familiares, los hábitos, la dieta o la ocupación. Y un componente psicoemocional afectivo podría estar implicado en esa situación. Y vamos a ir investigando y descartando de a poco. Sí se tiene que hacer una exploración física general muy minuciosa, meticulosa. Tenemos que revisar a los pacientes para ver si tiene infantilismo sexual, si tiene talla baja, si tiene otras características que nos hacen pensar de por qué razón no está teniendo menstruación. Si es después o antes de los 18 años, tenemos que pensar siempre que es una amenorrea primaria, por todas las situaciones que hemos mencionado. Pero si es después, ha tenido ciertos ciclos y después se ha perdido, eso es una amenorrea secundaria y que está comprometiendo el eje hormonal en general. ¿Qué debemos pedir? Básicamente los análisis generales, un perfil hipotálamo, un perfil hormonal que compromete el hipotálamo, en hipófisis, ovario, tiroides, todo le pedimos. Desgraciadamente algunas pacientes, muchas de las pacientes no realizan lo que se les pide. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Demasiado, y a ver si se ha subido peor todavía con la situación. Entonces, pero sí tenemos la obligación de investigar esto. Lo que estoy en contra es que apenas la vean a la paciente y empiecen a darle progesterona o hormona para que menstrue. Ese tratamiento solamente está manejando un órgano, el útero, y si responde con cierto sangrado, etc., solamente nos demuestra que el útero, el endometrio es receptivo, va a funcionar, pero no va a funcionar siempre. En otro momento va a volver a perderse la menstruación. Lo que tenemos que hacer es todo esta investigación. Podemos detectar o ver si
la paciente ovula en forma indirecta. ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio del moco cervical. Podemos hacer una biopsia de endometrio para ver los cambios que puede estar teniendo en las diferentes fases del ciclo menstrual. ¿Cuántas fases tiene el ciclo menstrual? 4. ¿Mm? ¿Cuáles son? 4. ¿Cuáles son? La menstruación, primero la fase Fases del ciclo menstrual. proliferativa, Proliferativa, ¿a cargo de qué hormona? ¿Y la otra fase, la segunda fase? En medio de esas está la ovulación, que es otra fase. Entonces, proliferativa, ovulación y descamativa, a cargo de la progesterona. Pero eso ustedes se han llevado pues en fisiología y en endocrinología, y endocrinología no lleva más que el anterior semestre. No puedo creer que se hayan olvidado. Pero podemos hacer esto, ¿sí? Le pedimos todo eso mediante laboratorio. Puede hacer un estudio del moco cervical para que nos demuestre si realmente está ovulando o no esa paciente. ¿Cómo hago ese control del moco cervical? El moco cervical es el moco que produce las glándulas cervicales y hasta endometriales. Pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo es esa característica del moco cervical que me dice, esto está así, aquí hay ovulación? va a ser un moco más hialino, más claro cuando hay ovulación. Más fluido, cristalino y abundante. También en eso se basa un método natural de prevención de embarazo. ¿Qué se llama ese método? El ritmo. ¿Mm? ¿Qué se llama? El método de Billings o del moco cervical, porque el de la temperatura basal, ¿qué se llama? Porque con el mediante la temperatura basal también puedo decir esto está ovulando, esta paciente ovula, esta mujer ovula. ¿Mm? ¿Cuánto sube de temperatura la mujer en el periodo mismo de la ovulación? ¿Cuánto sube? Un grado y medio más o menos, en la plena ovulación. Y en esa época va a estar el moco abundante, filante. ¿A qué se refiere la filancia? Aquí yo lo puedo estirar y no se rompe, lo más que se puede estirar, eso se llama filancia. Y si existe eso, la paciente está ovulando. Bien, hacemos eso. Podemos hacer una biopsia de endometrio que les decía, vamos a detectar en qué periodo del ciclo menstrual está, en qué fase, no periodo. La temperatura basal, ya hemos hablado, puedo hacer una citología. Mediante la citología voy a tomar células que me van a demostrar todas las características del epitelio escamoso, porque el epitelio escamoso está bajo la acción de qué hormona? De estrógeno. Entonces ahí voy a ver las diferentes células que pueden estar madurando o no, o descamando o no, etcétera, etcétera. Puedo hacer esos estudios para detectar los problemas que estoy investigando. Puedo hacer una histerometría. ¿Qué es histerometría? Es la medición del interior del útero, ¿no es cierto? Agarro un histerómetro, introduzco y mido. ¿Cuánto es lo normal de fondo uterino interno? Anatomía. 7 a 8 centímetros, doctores. 7 a 8 centímetros tiene que ingresar. Pero si no entra más que 2, esa vagina y ese útero están infantiles. No han desarrollado, no han. Puedo hacer una histerografía, que les he dicho ya, se aplica un contraste. Si realmente encuentro cuello, encuentro útero, quiero ver el tamaño, etc. Y la ultrasonografía que nos ayuda muy poco, porque solamente nos va a dar la parte superficial externa del útero, pero no la del interior. Podemos ver algo de endometrio, pero también depende de la experiencia o la habilidad del ultrasonidista para buscar esos datos. Generalmente no lo hacen, ni siquiera nos indican qué dimensión tiene el útero, etc. Está muy mal eso de la ultrasonografía actual. Por tanto, no es tan importante tampoco pedir esto. Los otros estudios sí. Podemos hacer un frotis bucal para un estudio cromosómico de la mujer, para hacer un cariotipo buscando la cromatina sexual y determinar qué es realmente. Es hombre, es mujer, etc. Por muchos
muchas características fenotípicas que tenga de uno u otro caso. Y una radiografía de cráneo que nos va a ayudar, ¿qué cosa? A detectar problemas en la silla turca, en la glándula hipofisial. Bien, sigamos. Creo que se saltó una. Se saltó, ¿no? Sí. ¿Y ahora dónde estamos? Ahorita vamos a ver. ¿Eso es? El tratamiento. El tratamiento. ¿Qué hacemos? Si nos llega una paciente que no ha perdido su ciclo, tenía ciclos menstruales, entonces estamos ante una amenorrea secundaria. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primordialmente, investigar si no está embarazada. Es lo primero que debemos hacer, ya sea que tengas 2 ciclos ausentes o hasta 3. Debemos, sobre todo en mujeres que tienen actividad sexual no protegida, tenemos que investigar eso. El tratamiento se basa en estrógenos solos. No estoy de acuerdo, pero está mencionado eso. Estrógenos más gestágenos o progesterona. Eso sí, porque vamos a remediar un ciclo, vamos a construir un ciclo menstrual en base a las 2 hormonas con que fisiológicamente funciona la mujer. Podemos utilizar el citrato de clomifeno, que es un inductor de la ovulación, si es que estamos ciertos de que no existe ovulación. Puedo iniciar el tratamiento. Puedo utilizar una gonadotrofina menopáusica humana, que es una hormona a nivel córtico hipotálamo hipófisis baja. Pero, ¿cuál es el pero de esto? Que es muy caro. No es fácil acceder a esto. Podemos hacer una laparoscopía y hacer una resección en cuña del ovario para histológicamente determinar todo lo que hemos mencionado, todo lo que puede estar pasando respecto a los folículos y la maduración de estos para hacer funcionar el útero. Esto es en relación al tratamiento, les digo, no es tan sencillo. Bien, eso sería todo en el tema de alteraciones del ciclo menstrual. Si tienen alguna pregunta.